Buenos días, hermanos. Un privilegio de poder compartir con ustedes. Gracias, hermano Bergen. Hace poco estuvimos en TV Chaqueña juntos y me asombré del ministerio que tienen. Hace unos años hemos comenzado también de a poco a entrar en eso de obra social y la obra evangelística, que vayan juntos. Por mucho tiempo en la iglesia cristiana han ido separados y eso ha hecho que se ha gastado millones de dólares en el mundo en nada. En nada digo porque las personas recibieron ayuda social de parte de grandes organizaciones eclesiásticas, pero se dijo: no vamos a predicar para que no parezca que estemos vendiendo el evangelio. Y creo que fue un craso error de la iglesia cristiana, y hoy en día volvemos a decir: no, si hacemos obra social tenemos que contarle por qué lo hacemos. Porque Cristo ha cambiado nuestra vida, nos ha dado amor hacia ellos y para que conozcan a Cristo. Y tenemos todo el derecho de ir y con toda libertad decirles: por eso lo hacemos. Y estamos recuperando una visión que Jesús mismo ha practicado. Jesús les predicó todo el día y también hizo el milagro de la comida, ¿verdad? Jesús predicó, pero también le ayudó al enfermo a sanarse. Entonces Jesús hacía la obra social y la obra evangelística juntos. Y nosotros como iglesia tenemos que recuperar esta visión. ¿Amén? Por lo menos los evangelistas digan amén. Medio débil el amén. Y bueno, ellos están trabajando en ¿cuántos departamentos, hermano Bergen? 4. Entre ellos está Casapá. Me dijo la vez pasada: tenemos un grupo creyente y no sabemos quién lo va a pastorear porque no hay iglesia en el pueblo. Entonces, miren cómo se abren obras, con eso se convierte en la gente, y qué lindo es saber uno del otro. Y eso es parte también de este retiro. Aprovechen los tiempos libres para conversar con otros evangelistas, con otros ministerios, porque cuando nos conocemos con el pastor David Sosta, hace muchos años, él usaba siempre el término de hacer alianzas estratégicas. O sea, al conocer lo que otro hace, no hace falta que yo lo duplique, ¿verdad? Si yo tengo un programa de iglesias hogareñas y él tiene una familia que se convierte y no sabe, yo puedo ofrecerle ese programa y a mí no me cuesta nada, y a él le ayuda para que continúe la obra, ¿verdad? Si yo estoy trabajando en un pueblo, usted como evangelista dice: aquí hace falta hacer algo de ayuda a la gente para que esto continúe, se pueden poner en contacto con el hermano Bergen, y por ahí él viene a visitar el pueblo donde usted trabaja y dice: sí, aquí podemos comenzar un trabajo, ¿verdad? Entonces usted no necesita comenzar de cero, sino ya se acopla a un ministerio que lo está teniendo, porque todos estos ministerios ya no son ministerios que quieren poner su bandera ahí, ¿verdad? Ya no son ministerios que dicen: esta es mi congregación, mi denominación. Eso ya no importa. Lo que importa es que el reino de Dios crezca, ¿verdad? Que después las iglesias sean unos bautistas, otros menonitas, pentecostal, asamblea de Dios, independiente, presbiteriano, metodista. Bueno, el que quiera agarrar la obra la agarra, y que sea bendecido y que camine con el Señor. Eso ya lo dejamos al que esté dispuesto a tomar la obra, es otro paso. Pero nosotros los ministerios evangelísticos tenemos que ocuparnos que ese llamado que Jesús nos ha dado, de que el evangelio llega a todas las naciones, hasta lo último de la tierra, ¿verdad? Y entonces vendrá el fin. Amén. Bueno, quiero leer unas palabras hoy de inicio en 2 Timoteo, el capítulo 4, texto conocido por todos. No sé cuántos tiempos no hemos hecho más estos seminarios aquí, en esta forma. He visto ayer algunas anotaciones del 2003, espero que no haya sido el último ese. Pero tuvimos varios seminarios aquí y han sido llamados por Dios personas que hoy están teniendo ministerio, que alguna vez participaron de un seminario como esta semana, aquí en este lugar. Cuando eso todavía no estaba ese edificio, lo hacíamos en una carpa,
Algunos, Pedro, vos te recordás, ¿sí? Una carpa ahí en el patio, y con mucho frío, en julio. Nos dimos cuenta que hemos elegido mal la fecha por toda la gente que estudia en los colegios, en las universidades, que ahora están en época de examen. Pero ustedes están aquí, así que se hace la obra con los que están. Y ustedes están aquí y gracias a cada uno, algunos han hecho un camino muy largo. Agradezco a todos mis colegas evangelistas que han venido. Queremos trabajar juntos y queremos conquistar el Paraguay y el mundo para Cristo. Ayer hablé con un hermano pastor que estuvo en otras ediciones de este evento aquí y dijo: mándale salud a los hermanos, al pastor Luis Antonio, mándale salud, porque se recuerda de lo que se pasa tanto en la teoría y en la práctica. Porque aquí lo fuerte es que lo que se aprende hoy, mañana, después ya el viernes pueden llevarlo a la práctica. Y eso hace que se te queda, ¿verdad? Es algo muy, muy importante. Cuando aprendemos algo, enseguida practicarlo. Porque si no lo practicamos en 10 días, ya se olvidó el 90%, ¿verdad? Cuando aprendemos algo, ya lo practicamos, entonces ya queda como algo que es para nosotros. Segunda Timoteo 4, del 1 al 8, ¿verdad? Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardado la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Hasta aquí la palabra del Señor. Oremos. Señor, yo te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias porque tú cumples tu palabra. Te doy gracias por el llamado tuyo, Señor. Gracias porque tú convocas a tus hijos al servicio, al ministerio. Gracias que tú empoderas desde lo alto con el poder de tu Espíritu Santo. Y gracias, Señor, por cada hermano y hermana que ha apartado un tiempo para estar juntos aquí en estos días y para afinar nuestro oído espiritual y escuchar lo que tú quieres que hagamos. Para que tú puedas abrir nuestros ojos y que podamos ver los campos que tú tienes para nosotros. Que tú puedas llenarnos con tu Espíritu Santo y con poder de lo alto para que seamos testigos por donde quiera que tú nos envíes, Señor. Que tú puedas librarnos de aquellas cosas y liberarnos de aquellas cosas, Señor, que nos tienen atados y que no nos permiten avanzar, que podamos soltarnos en tu dirección. Y en esta mañana, Espíritu Santo, pido tu asistencia sobre mi vida y sobre la vida de todos los que estamos. Pido tu obrar, tu manifestación. Y confiamos que tú harás lo que siempre haces cuando te invitamos. Bienvenido aquí en este lugar, Espíritu de Dios. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Qué linda palabra que dice Pablo aquí a Timoteo, a un hijo espiritual: haz obra de evangelista. El evangelismo, esto es un seminario de evangelismo, misiones, es un ministerio, es un don, y no va a desaparecer de la iglesia hasta que Cristo venga. Amén. Hace 20 años atrás era muy fuerte la doctrina que ya terminó el tiempo del evangelismo. Y de hecho se ha logrado mucho para borrar el evangelismo de muchas iglesias. La mayoría de las iglesias en Paraguay creo que no tienen ningún programa evangelístico.
Entonces, en Centroamérica muchísimo desapareció el evangelismo. Me doy cuenta cuando viene un artista, un cantante que invitamos a una campaña y se sorprende, ustedes todavía predican el evangelio. Ahora estaba Alex Rodríguez y en Orqueta la otra semana, dice, a mí lo que me sorprende es que ustedes están todavía, o sea, están todavía en el viejazo. Nosotros esas cosas ya, él está siendo invitado en decenas de iglesias o cientos de iglesias. Y bueno, hoy en día la iglesia está o con el apostolado, o con esto, o con aquello, está entusiasmado por este tipo de manifestación, por otro tipo, por tantos programas. Pero el sencillamente anunciar el evangelio es como que pasó la moda. Y no es bíblico. Dios ha dado el don del evangelista. Sí podemos evangelizar en muchas formas, eso es cierto. Aquí hay una forma a través que el hermano Berger nos mostró, a través de ayuda social se hace evangelismo. Se puede hacer evangelismo personal, evangelismo masivo, evangelismo en la escuela, evangelismo panza arriba, panza abajo, cabeza arriba, cabeza abajo. Muchas formas de evangelismo se puede hacer a través del arte, de pantomima, ¿verdad? De ustedes hablan con Jucum y le van a hacer, bueno, tantas formas de evangelismo, pero el mensaje no puede cambiar. El mensaje debe ser claro, es único, es incambiable, porque existe un solo camino para llegar a Dios, que es Jesucristo, ¿verdad? No puede cambiar el mensaje. Entonces, para ser un evangelista es necesario, en primer lugar, que hemos conocido a Cristo, ¿verdad? Es difícil guiar a otro a Cristo si no estamos seguros si estamos con Cristo o no, ¿verdad? Y yo creo que esa verdad debería ser sobreentendido, pero es importante mencionarlo. Si queremos guiar a la persona a Cristo, es tan importante que hemos conocido a Cristo, ¿verdad? Eso es lo que pasó con Andrés cuando se va junto a Pedro, ¿verdad? Le dice, hemos conocido al que nos parece que ese es el Mesías. Tenés que venir a ver, porque le hemos conocido. Entonces partimos de la base que es tan importante esta experiencia, que cuando hacemos evangelismo, nunca nos olvidemos de dónde hemos salido. Nunca nos olvidemos dónde fue que iniciamos, porque si no nos podemos distraer en muchos tipos de manifestaciones, que también son parte del cuerpo de Cristo. Yo les puedo decir que hace algunos años nos abrimos más a otros dones espirituales en Jesús Responde, y fue interesante. Como anotamos las decisiones, nosotros podemos saber cuánto por ciento más o menos toma una decisión. Si es el 10%, si hay 100 personas y 10 pasan enfrente, bueno, tenés 10%. Si hay 1000 personas y pasan 120 enfrente, sabes que fue 12%, ¿verdad? Y es interesante cuando se predica de la cruz de Cristo, del mensaje de salvación, sube el porcentaje de decisiones. Cuando lo mezclas un poco con oración por los enfermos o con echar fuera demonios, tenés una iglesia hiper entusiasmada al final de la noche. Están muy entusiasmados los hermanos. Hemos visto milagros, Dios le liberó. Allá estaban unos cuantos endemoniados en la carpa, y tenemos la carpa de liberación y ahí oran. Pero el porcentaje de decisiones bajó esa noche. Y ustedes se preguntan por qué. Y la Biblia dice que la fe es por el oír de la palabra. Lo que tú predicas, en eso la gente pone su fe. Si tú predicas salvación, la gente va a acudir a Cristo, va a tener salvación. Si tú predicas sanidad, la gente se va a sanar. Ahora, ¿sanidad es parte de la tarea de la iglesia? Sí es parte, sí es parte. Jesús lo hizo, los apóstoles lo hicieron. Y yo, sin entrar en cuestiones teológicas, creo hasta hoy que Dios sana. Amén. Ahora tenemos que cuidarnos cuando nos entusiasmamos y los pastores te vienen, pastor, esta noche predica sanidad, porque, ¿verdad? Y los como evangelistas nos dejamos llevar a ese lado, cada vez menos decisión, y nos hemos apartado de nuestro llamado como evangelistas, si tenemos un llamado evangelístico. Entonces, sí dar lugar a las sanidades, sí dar lugar a la liberación,
Pero si queremos ser evangelistas, el centro debe ser que la persona conozca a quién. A Cristo. Amén. Que conozca a Cristo. Esa es parte muy importante. Ahí en su carpeta tienen hojas al final en blanco. Por favor, úsenlas para anotar. Porque si no, estoy hablando aquí una hora como loco. Ustedes van a recordar tal vez después un chiste lo que les voy a contar de repente. Nada más. ¿Verdad? Si han anotado algo en esas hojas, por ahí en un tiempo aburrido, cuando llueve, no pueden salir de casa, lo vuelven a leer y dicen, mira, un poco eso es lo que se dijo aquella vez. Y justo hoy ayer yo leí notas de lo que dimos aquí en el seminario del 2003 y me di cuenta que muchas cosas estaría diciendo de la misma manera, otras tal vez ya del 2003 aquí 11 años un poquito con un perfil diferente, pero las verdades básicas quedan las mismas. Pero este es otro mensaje, no es el del 2003, aunque podía haberlo dado porque sería tan válido como lo que ahora estamos hablando. También el evangelista, aparte de ser hijo de Dios, es necesario que tenga un llamado de Dios. Dios es el que convoca, hermano. Y hay momentos en el ministerio, si no sabes que Dios te llamó, te vas a tirar la toalla. Solamente te sostiene, Dios me ha llamado. Yo no puedo retroceder. Se está hundiendo el barco, estoy mal, necesitaría que otro ore por mí, que otro me ministre, necesitaría un año de descanso, mi salud no da, no sé cómo pararme, no sé con qué cara enfrentar la gente, si yo mismo tengo 1.000.000 de problemas. Dios me llamó y por ese llamado me voy. Como dijo Pedro, en tu palabra echaré la red. Yo ya cansado, frustrado, no pesqué nada, pero porque tú dices, Señor, en tu palabra echaré la red, ¿verdad? Y es un símbolo eso de pescar, ¿verdad? De cómo también pescar hombres. Ser llamado por Dios, y eso está entre ti y el Señor. Todo cristiano es llamado a dar testimonio de Cristo. Amén. Pero el don del evangelismo es todavía algo más. Toda la iglesia está llamada a testificar de Cristo. Pero el don del evangelista es algo más. Porque está entre los dones. ¿Verdad? Usted puede leer en 1 Corintios capítulo 12. Usted puede leer en Efesios, usted va a encontrar el evangelismo es un don de parte de Dios, como otros dones, como la profecía, como la enseñanza, como el pastorado, como el apostolado. El evangelismo es un don y es un ministerio dentro del cuerpo de Cristo. Dentro del cuerpo de Cristo. Entonces, hermano, hermana, esta semana trata de escuchar si el Señor te llama a este ministerio. En el evangelismo Dios da llamados increíbles. Increíble digo porque insospechado cómo Dios llama. Y hay cosas rarísimas. Hace años escuché de un vendedor de helado de Chile que puso en la tapa de los heladitos Apocalipsis 3:20. Y aquí estoy a la puerta y llamo. Ninguna empresa quería hacerle la publicidad, pero él dijo sí, hasta que alguien le haga. Y llegó a vender miles de kilos de helado al día y tenía decenas de evangelistas que iban con su carrito y cuando vendían el helado y el que compraba abría su helado y ¿qué es lo que es eso? A ella le presentaban el plan de salvación. ¿Verdad? Fue su idea. Tal vez a otro no le funciona, pero a él le funcionó. Hay una hermana de México. Holanda es el símbolo mundial de la prostitución. Ámsterdam, ¿verdad? El que estuvo en Ámsterdam sabe, es las mujeres en las vidrieras, los travestis en las vidrieras, la droga es de libre venta legal en Holanda. Entonces la prostitución del mundo en Holanda es, digamos, lo máximo. La gente perversa, Holanda, Ámsterdam, prostitución, miles de personas en la prostitución. Y una hermana de México sintió el llamado de ir a evangelizar a las prostitutas.
Y ella en Ámsterdam cada mañana toma un canasto de alimentos y se va por las calles y encuentra a estas prostitutas maltratadas, desgastadas de una noche de perdición, y les habla del amor de Cristo y le da un desayuno. Y les evangeliza. Algunos lo hacen con un pozo en una zona donde no hay agua, allá en África. Y ahí se sientan y mientras que la gente busca agua, le hablan de Cristo. Así que hermanos, la forma como vas a evangelizar, pueden ver miles de formas y pueden ver formas que no existen hoy en día. Hay gente que evangeliza por teléfono, por internet, por radio, por televisión, en campañas evangelísticas, en colegios, en la calle. Aquí dice la palabra a tiempo y fuera de tiempo, como dándonos canilla libre, ¿verdad? Hágalo de cualquier forma, como diciéndonos hágalo de cualquier forma, pero hable de Jesús. Eso es una gran importancia. Y estoy seguro que hay muchas formas que todavía no se ha descubierto. Pero lo importante es que Dios te llamó y que sepas, esto es porque Dios me ha llamado, no es mío, es del Señor. Y eso en el tiempo llega un momento, cuando tú comienzas un ministerio evangelístico, por lo menos yo tuve que pasar por eso hace como 10 años atrás. Había estado desde el inicio de lo que es Jesús responde al mundo de hoy, y de repente llegó un momento, como un quiebre, donde se definió en mi corazón, esto no es mío, esto es del Señor. En mi cabeza yo sabía que era del Señor, pero en mi corazón yo luchaba por esa institución como si era mío. Y aquella vez cuando yo quebré, fue un momento cuando la junta directiva de nuestro ministerio había tomado la decisión de disciplinarme. Y fue todo una sublevación, una revuelta como hay a veces en los ministerios o en una iglesia. Todos ustedes conocen eso de alguna parte, si no lo han vivido, lo han escuchado. Bueno, así pasó en nuestro ministerio. Pero lo que pasó conmigo en ese momento, yo pude saber, esto no es mío, esto es del Señor. Y hoy yo trabajo en ese ministerio. Y trabajo ahí como un funcionario, como director. Pero soy un funcionario. El día que Dios dice hasta aquí, yo me voy con la mano, no hay nada que me pertenece allá adentro. ¿Sí? Es muy importante que sabemos que nuestro llamado depende de Dios, no de una institución, ni de una iglesia local. Aunque es muy importante la bendición de esa iglesia local, que ora por ti, que te envía, en fin, todo lo que dice la palabra al respecto, pero el llamado es entre una persona y Dios. Es entre una persona y Dios. Y si no fuese así, hay mucha gente frustrada en el ministerio. Porque si Dios te llamó, tenés que pelear con Dios, no con la gente, ¿verdad? Tenés que pelear con Dios tu bendición, si Dios va a respaldar, si la gente se va a convertir, los recursos, lo que fuese. Tenés que estar entre ti y Dios, porque Dios te llamó. Así que ve con Dios, tu lucha es entre ti y el Señor. Dios va a usar personas, pero emocionalmente en tu corazón, tú sabes que dependes del Señor. También es importante para el evangelista que tenga amor hacia los perdidos. Amén. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Amó. Hermanos, en nuestro corazón debe haber un amor hacia esa persona que no conoce a Cristo. Nos debe quebrantar. Nos debe preocupar. No tenemos que pasar así nomás. Cuando vemos los noticieros, cuando vamos por la calle en un negocio, el Espíritu Santo te va a quebrantar. Dice de Jesús que Jesús miraba a la multitud y tuvo compasión de ellos. Sintió en su corazón demasiado. Y nosotros vivimos en una generación donde somos saturados de informaciones, buenas y malas.
Y esa saturación es tan fuerte que perdemos la sensibilidad. Y la Biblia habla de eso. La Biblia dice: en los últimos tiempos, por haberse aumentado la maldad, el amor en muchos se enfriará. Perdemos la sensibilidad. Ya no nos duele. Aquí le matan a uno, allá le violan a otro, allá le asesinan a otro. Cada fin de semana 20, 30 muertos en Paraguay. Nos volvemos... Es normal. En el mundo tantos millones mueren de hambre cada año. Son informaciones que nos dan organizaciones mundiales. Y bueno, ¿qué vamos a hacer nosotros? Son tantas informaciones que hoy en día nos posibilita los medios de comunicación, que tenemos una humanidad insensible y también una cristiandad insensible. Y aún muchos cristianos te mandan a ti, a mí, evangelizar, no porque les preocupa el perdido. ¿Saben por qué lo hacen? Porque dicen: esos son vecinos de mi chacra, y si estos no conocen a Cristo, mañana me van a invadir la chacra. O sea, no es que se vaya al infierno o al cielo, eso no le importa. Le importa que su chacra sea cuidado, que no le entren los vecinos, los campesinos. Bye. Y hermanos, eso es muy lejos de Cristo. Es muy lejos de Cristo. Cristo amó. La otra semana, hace 15 días, estuvimos evangelizando en Horqueta. Y estaban también trayendo de la gente de la zona del EPP, donde trabaja el EPP, de Arroyito, eso, ningún colectivero, nadie quería entrar en esa zona. Y yo estuve antes pensando: ¿cómo voy a predicar? ¿Qué voy a decir? Yo no comulgo con la guerrilla, es lógico. Mis abuelos, mis antepasados vienen del comunismo de Rusia, y miles de menonitas fueron muertos en Rusia por el comunismo. Así que yo como persona no comulgo con esa idea. Pero como evangelista, ¿cómo le voy a hablar? ¿Qué le voy a decir a la gente? Y el Señor me dio la respuesta: que el Señor le ama a todos y quiere que todos conozcan a Cristo. El EPP, los paramilitares, los militares, las fuerzas conjuntas, los capitalistas, la gente humilde, pobre, derecha, izquierda. Jesucristo murió por nosotros en la cruz, siendo nosotros sus enemigos. Y si no estamos en condición de hablarle con el amor de Cristo al EPP, ¿cuándo se van a convertir? ¿Cuándo se van a convertir? Asimismo, si no le podemos hablar con el amor de Cristo acá en los medios. Ahora están en este momento preparando serenata para Jesús. Dejaron de hacer carnaval, dejaron de hacer la revista, dejaron de hacer Abobo y están haciendo Cuestión de Peso, que es un programa positivo, ¿verdad? Están haciendo problema de medicina, de los médicos, que es en Red Guaraní ahora, que están los doctores, y están haciendo otro programa sobre alimentación sana. Dios les dio la gracia de hacer su misma profesión sin tener que estar en el pecado, en la prostitución y todo eso. Y los fines de semana hacen asado, le invitan a los comunicadores y le presentan el Evangelio de Cristo. ¿Se dan cuenta cómo es Dios? Pero alguien tiene que hablarle con amor. No podemos nosotros también por las noticias tomar partido y condenarle a este y condenarle a otro. Eso, hermano, no nos lleva al corazón de la gente. Nosotros como evangelistas necesitamos clamarle a Dios que podamos amar a esa persona que vamos a hablar. Amén, hermanos. Y eso es una lucha, porque a veces perdemos el amor, ¿eh? A veces dudamos si este se merece. Y ahí el Señor nos tiene que recordar de dónde Él nos sacó. De dónde Él nos sacó. Y ahí tenemos fuerza para predicar el Evangelio, ¿eh? Cuando el Señor nos muestra de dónde Él nos sacó a nosotros, ahí podemos con nueva fuerza hablarle de Jesús a unas personas que nosotros no estamos de acuerdo con lo que está haciendo. No estamos de acuerdo con su vida, pero ¿para qué le hablamos de Jesús? Para que se arrepiente y cambie. Para que sea transformado por el poder de Jesucristo. Bueno, de paso se ha dicho, sería importante eso en la iglesia practicar también, ¿verdad? Porque a veces nosotros los evangelistas decimos Dios perdona todo, pero cuando uno está pasado por el agua ya
regla, así, ¿verdad? Entonces predicamos 2 diferentes evangelios. Pero eso es otro tema, no voy a entrar en esto ahora. Amor al perdido. Tercero, la visión. Una visión. El evangelista tiene que tener una visión hacia dónde quiere ir. Si tú no tienes una visión y salís con el vehículo aquí a la calle, ¿a dónde ir? No sabes en primer lugar si vas a ir rumbo hacia Encarnación, rumbo hacia Asunción, o si te vas a ir a la Cuneta al otro lado. Tenés que tener una visión hacia dónde apuntar. Cuando el Señor me llamó, me dio una visión. Escribe grande el nombre de Jesús sobre el Paraguay, en el año 1982-83. Son hace un poco más de 30 años. Yo tenía 17, 18 años yo tenía. Y Dios me dio una visión bien clara. Escribe grande mi nombre sobre el Paraguay. Y han pasado 30 años. Todavía estoy muy lejos de la meta. Pero sí me ha sostenido apuntar. Teníamos una abuelita en el equipo que ahora ya está con el Señor. Y ella decía, esa sabiduría de los viejos, ¿verdad? Si tú quieres caminar 1000 kilómetros, tenés que hacer el primer paso. Tenés que hacer el primer paso en esa dirección. ¿Verdad? Pedile a Dios una visión. Una visión hacia dónde apuntar con tu vida. Una visión hacia dónde apuntar con el evangelismo. Aquí el hermano Bergen tiene una visión. ¿Cuál es tu visión? Nuestra visión es de ganar a las personas para Dios a través de la ayuda social. Bien corto y claro. Así que ellos van a siempre predicar el evangelio porque le quieren ganar para Cristo y siempre van a tratar de ayudar a la gente. Porque esa es la visión, es parte también, podríamos decir, una misión ya. Pero saben hacia dónde apuntar, es muy importante decirle, Señor, mostrame algo. Mostrame qué debo hacer. Nacieron cosas, ministerios increíbles en este mundo de aquellos que comenzaron a seguir una visión. Y a veces los visionarios sufren mucho porque la gente que está a su alrededor no los entiende. Porque tienen una visión y muchos todavía no lo ven. Porque Dios les mostró algo, por eso los profetas sufrían mucho. Los profetas, Jeremías recibió garrote toda la vida. Y el tipo veía cosas que Dios le mostraba, pero el pueblo no lo veía así. Y cuando tú tienes una visión de Dios, a veces no sos entendido de la iglesia, no sos entendido de tu familia. ¿Por qué te vas a ir a evangelizar en China, por ejemplo? Un hermano del Chaco que años apoyó nuestro ministerio, hasta viejito, hasta ahora apoya un poco, vive todavía, fue uno de los primeros donantes. Pero un día su hija con su marido se decidió ir a a China de misionero. ¿Cómo sufría el papá? Y me habló a mí, no podés hablar con ellos, no pueden ellos aquí en Paraguay hacer una misión, ¿por qué tienen que ir a China? Y el papá le interesaba la misión, es un hombre que apoya la misión, muchos ministerios está apoyando con su dinero, un hombre de dinero que ama a Dios y apoya la misión, ¿verdad? Pero de repente la hija tiene una visión, yo tengo que irme a China. No, eso yo quiero tenerte cerca, yo quiero ver los nietos cerca. ¿Cómo se va a ir a China? ¿Verdad? ¿Se entiende? Hay crisis en la familia. ¿Por qué? Porque alguien, y ellos están hasta hoy en China, están teniendo un lindo ministerio en China. Pero yo conozco la situación familiar un poco, ¿verdad? Y yo no le culpo al papá, sino lo que Dios te mostró a ti, los otros no lo vieron. Y por eso hay crisis. Pero aún así tenemos que seguir. A Jesús, su madre y sus hermanos una vez vinieron a quererle bajar del púlpito. Creían que se volvió loco. Jesús tenía una visión. El diablo le quiso en el desierto apartar de la visión. Jesús tenía una visión de que él tenía que morir en la cruz por la humanidad. Esa era la visión. Él seguía eso. Hasta que al final, con 33 años, pudo decir, se cumplió todo. Ya llegué. Aquí Pablo en este texto dice, he acabado la carrera. Ya alcancé esa visión que tuve un día, esa misión que Dios me dio.
Cuando me llamó, yo ya lo alcancé. Qué lindo terminar la vida así, ¿verdad? Es decir, lo que Dios me encargó, ya se cumplió. Dani, avísame por favor cuando es mi hora. Porque estoy en el primer punto y tengo como 18 por ahí. Okay. Si alguien se cansa un poco, que se pare y haga esto y después continuamos. Amén. Estar dispuesto a vivir y morir por esa visión. Esa es una visión de Dios. Mucha gente dice, bueno, yo voy a ser evangelista. Comenzar tu primera campaña y te baja la caña el pastor o unos diáconos de tu iglesia. ¿Cómo vas a hacer esto? En esta forma no se hace. Hiciste pasar vergüenza a la iglesia. ¿Quién va a querer ahora seguir a Cristo? Nadie va a querer seguir a Cristo ahora. Te bajan la caña. Tú esperaste que te iban a felicitar. Bueno, voy a dejar nomás. Yo quise evangelizar, pero demasiado mucho me retaron, me maltrataron. ¿Por qué se ríen? ¿Saben de qué estoy hablando? ¿Sí? Hay muchos profetas del fracaso dentro de la iglesia. Por goleada están ganando. Ya sabemos que cuando Israel quería entrar en la tierra prometida, ¿verdad? 12 salieron a investigar la tierra, 10 proclamaron el fracaso. Gracias, hijo. 2 entraron, 10 dijeron, no vamos a poder. Solo Josué y Caleb sí vamos a poder, ¿verdad? Entonces, cuando tú tienes una visión, tú no aplicas el freno cuando otros dicen, ahora tenés que frenar. Tú no te dejas manipular. No, pero hay otra cosa. Yo comencé a evangelizar un año. Y después la organización a la que pertenecía tuvo la brillante idea de enviarme de misionero a Ciudad del Este. Yo tenía un buen sueldo, mi esposa estaba embarazada del segundo hijo, Timoteo, y ese día renuncié. Ese día. Yo le dije a mi esposa, hoy yo renuncio, porque esta organización no respeta mi llamado. Yo ya fui pastor antes, yo ya trabajé antes en la cárcel, yo ya sabía que no era pastor, yo ya sabía que no era llamado para la cárcel. Y la organización tuvo la brillante idea de enviarme a ser misionero en Ciudad del Este y a sacarme del ministerio evangelístico. Y ese día dije, hasta aquí, muchas gracias, yo renuncio. Y le hablaron a mi esposa. Tenés que hablar con tu marido, vos estás embarazada, con esa renuncia tu marido ya no va a tener más sueldo. Y tienen que pensar qué va a pasar de ustedes. Pero gracias a Dios ella se paró ahí a mi lado. Yo le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Si Dios quiere, me va a dar cómo alimentar la familia. Y si no, estoy dispuesto a vender pancho en la calle. Para los mexicanos, hot dog. La mitad yo me hubiera comido solo, pero por lo menos iba a tener clientes, ¿verdad? Pero cuando yo le dije eso a mi esposa, ella se dio cuenta que era en serio. Y ella dijo que sí. Pero desde este día nunca, hasta hoy, nunca faltó el pan en nuestra mesa. Al contrario, sobró, por eso tengo sobrepeso. Ahí está Daniel y la otra vez justamente dijeron, ellos no se acuerdan un día que haya faltado el pan. Y la mayor parte, estos últimos años sí tengo sueldo, pero eso de recién hace 4 o 5 años. La mayor parte del ministerio he pasado sin sueldo, pero siempre hubo amigos que nos sostuvieron y muy generosamente. Pero hay momentos de decisión, te decidís por tu llamado o por tu organización. Y les aviso bien, porque te va a pasar. Muy probable, no soy profeta, pero sí puede ser que te pase. Y en ese momento tenés que jugarte. O te jugás por lo que Dios te llamó, o te jugás por tu comunidad y por tu organización. Porque las organizaciones te van a acompañar temporalmente. Después tienen otros proyectos.
Y vos vas a ser pandorga de estos proyectos o vas a seguir la visión que Dios te llamó. Y eso a veces es duro y duele y te hiere y te ofende y estás enojado con muchos hermanos. Y hay que perdonarlo porque si no, no puedes seguir siendo ministro. Porque tienes una visión. Y ni tienes que culparles porque ellos no tienen la visión que tú tienes. Porque si lo culpas estás pecando también. Ellos no tuvieron la visión. Solamente eso es la parte del reino de Dios. Toda visión debe servir para la edificación del cuerpo de Cristo, pero una visión es algo entre ti y el Señor. Juan Knox, la famosa frase, dame Escocia o me muero. ¿Sí? Dame mi país o si no me muero. Eso significa vivir y morir. Estoy dispuesto a vivir y si es necesario morir. Y él decía, dame mi país, Dios, como desafiándole, dame ese país o me muero. Y es bíblico, porque la Biblia dice, pídeme y te daré por herencia. Es bíblico. Dame el Paraguay o me muero, Señor. A ver quién se anima a orar eso. A ver quién se anima a orar. Dame el Paraguay o me muero. Yo soy pobrecito, yo no quién soy para orar así. Si yo no tengo ninguna gran organización, yo no tengo los recursos, además no tengo muchos dones. No. Dios nos dice ahí, si tenés muchos dones y muchos recursos, pedime la nación y te voy a dar. Dios pregunta solo por la decisión de tu corazón. A ver si alguien se decide. No nos pregunta por nuestros recursos. Los recursos tiene Él. Pero Él sí nos pregunta si estamos nosotros dispuestos a jugarnos como Él se jugó por nosotros. ¿Qué hace el evangelista? Va al perdido con amor y le lleva el mensaje de salvación, le desafía a tener comunión con Cristo y le indica que hay un lugar que es la iglesia donde puede crecer espiritualmente, ¿verdad? Y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, ¿verdad? Es un ir, es cruzar la calle, es salir. Y ese es el gran desafío. Hoy en día la iglesia está lleno de programas. Especialmente si ustedes se van hacia Asunción, estamos saturados de eventos, de cantantes internacionales, de conciertos, de conferencias, los mejores conferencias intergalácticos, el YouTube, el internet está lleno, miles de prédicas, de conferencias, con todos los juegos de luces estelares, mientras que 6 millones de paraguayos están camino al infierno. Y mientras que 6.000 millones de personas en el mundo más o menos están también en el camino al infierno. ¿Se dan cuenta? Hay un tremendo programa de entretenimiento espiritual a nivel cristiano en el mundo. Y tú no tienes que dejarte distraer de eso. Tú tienes que ir y saber que una persona es más importante que el mundo. Que una persona haya conocido a Cristo. Porque esa persona puede hacer la gran diferencia. Todos tenemos testimonios que contar. Yo podía también contarles ejemplos. El evangelista predica las grandes verdades de Dios que un niño de 4 o 5 años lo pueda entender. ¿Escucharon bien? Predicar las grandes verdades de Dios. Y las grandes verdades de Dios no son tu peinado, ni tu pantalón, ni tu pollera, ni si tenés bigote o no, o barba o no, ni si orás levantando la mano o bajando la cabeza, o si cerrás los ojos para orar o no los cerrás. Eso no son las grandes verdades de Dios. Son costumbres de iglesias. Pero ¿qué hace el mundo cristiano? Se pelea en costumbres, en formas, en programas. Si estás bajo cobertura de un apóstol o no, no estás bajo cobertura de un apóstol. Eso no son las grandes verdades de Dios.
En eso no consiste la salvación de un ser humano. El evangelio tiene solamente 3 puntos. Y sin esos 3 puntos no es evangelio. Y anótelo. Todo mensaje evangelístico, sea evangelismo personal, sea evangelismo masivo, sea evangelismo en la televisión, sea evangelismo en la radio, sea evangelismo por donde sea, tiene que tener esos 3 puntos. Y si no los tiene, no es evangelio. Punto 1. El ser humano tiene un gran problema que se llama pecado. Y el pecado nos separa de Dios, ¿verdad? Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están separados, destituidos, separados de la gloria de Dios. Todos. El problema de la humanidad es pecado. Y si no nos animamos a hablar del pecado, no somos evangelistas. El enfermo necesita un diagnóstico. Tenés cáncer y con esa cirugía te podemos sacar el tumor. Y si no te lo sacamos, te vas a morir. De este te vas a morir. Mucha gente hoy en día dice eso es muy bruto, muy duro. Pero el evangelista, por su llamado, tiene en su naturaleza del Espíritu Santo, tiene la gracia y la firmeza de hablar a la persona de su pecado. El pecado no permite que una persona vaya al cielo. No permite que esté reconciliado con Dios. Le hace esclavo de Satanás. Bueno, largo o corto. Puede usted decirlo en una frase, como lo dije al comienzo, como puede predicar toda una noche sobre el tema. Primer punto es el pecado, en un mensaje evangelístico. El segundo punto, hay una sola respuesta de Dios al pecado. Y es Jesucristo, su Hijo, que murió por nosotros en la cruz y que ha resucitado. No hay 3 caminos. No es venir en mi iglesia a escuchar una linda canción y tampoco venir en mi campaña o te vas a divertir mucho, te va a ir muy bien, estamos ahí un lindo grupo y demasiado a gusto estar juntos. Eso no es evangelio. Pecado. ¿Y cuál es la respuesta que Dios da al pecado? Envía a su Hijo Jesucristo al mundo a morir por el pecado. Y dice la Biblia, no hay otro nombre bajo el cielo de los hombres en que podemos ser salvos. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad, la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Ustedes saben todos los versículos, no hace falta que yo les cite, ya ustedes lo van a poner. Confío en su capacidad. Así, punto 1, problema de la humanidad, pecado. Punto 2, la solución que Dios ofrece. Punto 3, la responsabilidad del ser humano de tomar una decisión. No es automático, no es porque Cristo murió ya todos son salvos. Dios delega la responsabilidad al hombre, a la mujer, al libre albedrío, está ahí a tomar una decisión. Y eso tiene que estar, hermanos. Si eso no está claro, puede predicar millones de horas y tal vez nadie se va a convertir. Después le puede añadir, hay muchos planes de salvación. El evangelismo explosivo tiene sus puntos, que son varios. Está el evangelismo por los 5 dedos, que puede, en vez de comenzar por el pecado, puede comenzar por el amor de Dios, las 4 leyes espirituales, del cruzado estudiantil para Cristo. Pero todos estos, si ustedes lo revisan, van a encontrar que tienen dentro de todos sus puntos estos 3. Todos los planes de salvación que son bíblicos tienen adentro estos 3. O sea, lo que les quiero decir, usted lo puede alargar, extender, pero no puede hacer menos que eso. Porque si va a hablar de la obra de Cristo, y no ha hablado del pecado, la gente no sabe por qué tanto te importa la obra de Cristo. Si vas a hablar solo del pecado y no hablas de la obra de Cristo, la gente va a sufrir de mucha culpa, pero no va a encontrar la solución. Y si la gente sabe de la obra de Cristo, sabe del pecado y de la obra de Cristo y no toma una decisión, sigue perdida.
Así que de noche en el sueño, cuando te estiran el dedo, esos 3 puntos te tienen que salir. Tienes que tenerlos de memoria, de memoria, de memoria, de memoria, de memoria. Y cuando cualquier parte te toca hablar de Cristo, cualquier parte, sea oficialmente, extraoficialmente, en una conversación personal, lo que sea, siempre en mi mente están estos 3 puntos. En un llamado, en una campaña, en la oración de decisión, en un programa de televisión, en donde estoy, están en mi mente estos 3 puntos, a estos se tiene que llegar. Si no, no he hecho mi deber de evangelista. Pregunta aquí. Hable sencillo, hermano. Nadie levanta la mano, así que yo sigo hablando. Pero cuando quieran, tienen una pregunta, no tengan problema en interrumpirme. Sí, hermano. De los métodos todavía no he hablado, porque hay muchos métodos, ¿verdad? Algunos hacen campañas masivas, otros van con un plan de evangelismo personal, otros van con la película Jesús. He hablado, hay muchos métodos, hermanos, ¿verdad? Ahí el hermano habló con una ayuda social, ¿verdad? Ahí se abren, la gente te quiere escuchar, ¿verdad? Los métodos pueden ser muchos, ¿verdad? Pero cuando ya sea que le compartís en una conversación, siempre es bueno darle unos ejemplos a la gente, ¿verdad? El hermano Pablo, cariñosamente, el doctor Pablo Finkenbinder, ¿verdad? Que le conocen, un mensaje a la conciencia del hermano Pablo. ¿Quién no conoce el programa de radio de esos, verdad? Bueno, es un magistral comunicador. Y él decía, un mensaje sin historia, sin ejemplos, es como una casa sin ventana. Hacemos un lindo edificio, le mostramos a la gente un lindo edificio, pero si no tuvo ejemplo, no hay ninguna luz adentro. La gente no ve lo que hay adentro. Recuerden eso, como comunicadores, porque comunicar el mensaje de salvación, el que predica el mensaje de salvación es un comunicador, ¿verdad? Hay que contar, porque sus programas de 5 minutos, cada programa tenía una pequeña historia. Una pequeña historia con un mensaje. Jesús tenía las parábolas. Eran pequeñas historias que para la gente judía, israelita en aquel momento, eran muy bien entendibles. Era de su vida cotidiana. Así que si hablas a un agricultor, le tenés que hablar de agricultura. Si le hablas a un ingeniero, tenés que hablar algo que tiene que ver con su. Si hablas a alguien de familia, algún ejemplo de familia. Decía más el hermano Pablo, nunca cuentes una historia sin dar una moraleja. Y nunca des una moraleja sin contar una historia. Es el mismo principio. Moraleja es enseñanza. Nunca des una enseñanza sin contar una historia. Y nunca cuentes una historia sin pensar, con esa historia voy a dejar una enseñanza. O si no, nos perdemos la vida en contar chistes. Ñembareí lo mitad. Estamos hablando de balde. Si yo cuento una historia de la vaca loca, debo pensar, con esa historia estoy dejando una enseñanza. Así que tengo que comenzar a elegir qué chiste voy a contar y qué chiste ya no voy a contar más. ¿Qué historia voy a contar y qué historia ya no voy a contar más? Porque no le bendice a nadie. Si cuento la historia del pecado del pastor fulano, tal vez no le bendigo a nadie con esa historia. Solamente estoy haciendo chisme de lo que está enfermo en la iglesia. Así que las historias que cuento, siempre debo pensar, con esa historia estoy dejando un mensaje. Es muy, muy importante eso. Un niño de 4 o 5 años no puede entender cosas complicadas. Y el evangelista debe tener la fuerza de comunicar el mensaje en una forma sencilla, con palabras que no son de la iglesia, que esa persona puede entender, que son para esa persona comprensibles. No hay que complicar las cosas, mucho menos tratar de usar términos que nosotros no entendemos, porque alguien lo dijo por ahí.
¿verdad? Muchas veces tratamos porque escuchamos la prédica de alguien que nos gustó en la radio, en la televisión y le vamos, nosotros no entendemos ni bien lo que significa, pero le vamos y le encajamos a alguien como que le vamos a barrer con eso. Y ese alguien tal vez sabe un poco más leer que nosotros y se ríe de nosotros. No hacemos los ridículos, ¿verdad? Les doy un ejemplo, un ejemplo verídico. Ahí pasó cerquita de Asunción, no es acá. Un hermano que no habla muy bien español. Si tú no hablas bien español, predica en guaraní, ¿verdad? Yo no puedo predicar en guaraní porque no lo aprendí, porque si lo voy a hacer, voy a decir cualquier barbaridad. Así que me mantengo ahí donde tengo que mantenerme. Es importante. Bueno, este hermano quería predicar sobre el texto: busca primero el reino de Dios y su perfecta justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Entonces él pensaba en guaraní, pero oye, en castellano. Bueno, hermano, vamos a explicar lo que es añadidura. Todos sabemos lo que es añá. Añá es el diablo. Y didura serían todos esos demonios que le siguen. ¿A quién se va a convertir la gente, hermano? Gracias. Gracias, hermano Timoteo. Y te jodió ya, hermano. Así que no te sientas avergonzado si tú no sabes bien el español, habla en guaraní. Y si tú hablas castellano, no le trates de explicar las cosas en griego. Yo no leo griego ni hebreo. No lo aprendí en mi época en el instituto bíblico, no lo aprendí. Así que yo no tengo que meterme en un terreno que no conozco. Deja eso a los profesores de teología, a todos esos que saben mucho, invitarles que ellos les metan todos los términos que quieran. Pero tú hablarle lo que tú sabes bien. Contarle tu testimonio y lo que tú entiendes bien. Porque así la persona lo va a entender, sencillamente. ¿Estamos de acuerdo? Aquí el hermano va a hablar en el idioma enjet, aquí no, angelino. Entonces no comienza a decir cosas que no entiendes, solamente lo que entiende bien, en tu idioma. Eso es muy importante. Jesús lo hacía, Jesús le hablaba a la gente en el idioma que ellos entendían. El evangelista sabe que es parte del cuerpo de Cristo y aconseja ser parte de él. A veces nos dan rabia esas iglesias, ¿verdad? Que nos patean el estómago. Nos vamos a un lugar, la iglesia antes habíamos hablado, que nos prometieron preparar lugar, preparar donde vamos a dormir, preparar la comida, preparar para los miembros del equipo. Ellos iban a invitar a todos los vecinos y nos vamos, encontramos un bochinche, nada se preparó. Está ahí los problemas, llenos de pecado. Y si te descuidas como evangelista, en no mucho tiempo, tenés demasiadas cosas que decir contra la iglesia. Pero ¿saben qué? Jesucristo no dejó otra institución en este planeta Tierra que la iglesia. No hay opción. Por más problemas que tenga, es el lugar que el Señor dejó, mi hermano, mi hermana. Y no lo podemos resolver. Y nosotros somos parte de esa iglesia. Nosotros somos parte de esta iglesia. Y somos parte del problema también de esa iglesia. Porque Cristo nos perdona tantas cosas y tantas metidas de pata también a nosotros. ¿Sí? Así que no podemos aconsejarle a la gente a ser cristiano suelto o ser cristiano por internet y tomar Santa Cena al ver un programa de televisión. Se puede hacer eso, pero aparte de eso hay que ser parte de una iglesia, del cuerpo de Cristo. Es muy importante. Amén. El Espíritu Santo quebranta al pecador para tomar una decisión. El evangelista, ¿cómo se reconoce un evangelista? Se le reconoce en eso de que cuando él predica el mensaje, el Espíritu Santo le quebranta a la gente para tomar una decisión. No siempre van a ser gran cantidad,
que toman, pero sí la gente va a estar en general quebrantada por tomar una decisión. Eso es el respaldo del Espíritu Santo. Tú predicas la palabra y el Espíritu Santo quebranta a la gente, quebranta a la gente. Y siempre me pasa cuando hago el llamado, en ese momento, ¿qué va a pasar? Hasta aquí entregué el mensaje, hago la invitación y ahora ¿qué va a pasar? Y de repente viene uno, viene otro, o alguien está ahí luchando en su asiento, ¿verdad? Y ya es el obrar del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está orando. El Espíritu Santo está orando. Así que si eres evangelista, el Espíritu Santo quebranta al pecador cuando tú anuncias el mensaje. Amén. Y es un regalo de Dios, es un privilegio que Dios nos da. Y podemos confiar en esa obra del Espíritu Santo de Dios, que el Espíritu Santo va a quebrantar al pecador. Entonces, ¿cómo se hace el mensaje evangelístico? Lógicamente, se comienza una introducción, a veces se quiebra un poco el hielo contando algo personal o algo que sucedió esta noche. Se tiene el mensaje, puede ser, tantas historias tenemos en la Biblia que son tan lindos mensajes evangelísticos como lo del hijo pródigo, como lo de Zaqueo. Y después usted dice, pero mi equipo ya 3 veces escuchó que yo prediqué del hijo pródigo, ahora mi equipo va a escuchar otra vez que yo prediqué del hijo pródigo, así que mejor voy a cambiar un poco mi mensaje. Ahora yo te pregunto, ¿a quién vos le predicas en tu campaña? ¿A tu equipo o al pecador que conozca a Cristo? Si Dios respalda el mensaje del hijo pródigo, predicarlo 10,000 veces si es necesario en la vida. Porque tú no lo predicas a tu equipo. Yo a veces tengo vergüenza de mi equipo. Porque mi equipo ya demasiados años me escucha predicar. Y me escuchó mismo mensaje muchas veces. Pero yo tengo que tener la humildad y reconocer que no predico a mi equipo, sino al nuevo, que no conoce y que necesita conocer, y tiene que ser el mensaje más sencillo. Una vez prediqué sobre el hijo pródigo, y ahí en el mismo capítulo de Lucas 15 está el hijo pródigo, está la oveja perdida y está la moneda perdida, la mujer que perdió, ¿verdad? Entonces armé un mensaje, pero espectacular. Los 3 ejemplos, ¿verdad? Haciendo como ese juego de luces de la televisión, ¿verdad? Que la gente entienda de que Jesús enseñó aquí, sobre aquí se le perdió algo y habrá gozo en el cielo, y ahí la oveja y bueno, cómo se va en busca, y después el hijo pródigo. Yo estaba convencido, espectacular mensaje que prediqué esta noche. Exagero un poco, ¿verdad? Pero en fin, yo creí que era un buen mensaje, sí. Termina el programa y me dice mi esposa, ¿por qué usaste 3 ejemplos en una predica? A la gente le estás confundiendo. Porque la gente que no conoce a Cristo está comenzando a carburar que es esa mujer con esa moneda. Y después ya me metí en la otra historia de una oveja, de 100, de uno que se perdió. Y después ya me metí en la historia de un padre que tenía 2 hijos. Y la gente se quedó confundida ahí. Y no tiene oportunidad de tomar una decisión por Cristo. O sea, la gloria era para mí que yo prediqué un buen mensaje. Y la gente sigue al infierno. Eso no hay que hacer. Eso fue un craso error. Predica un mensaje sencillo. Orientate en un ejemplo, o en Zaqueo, ¿verdad? O tantas, ¿verdad?, historias que Jesús pasó un sencillo mensaje y explicarle esos 3 puntos de la salvación. Otra cosa, un error que a veces hacemos los evangelistas, predicamos. Y los evangelistas a veces nos entusiasmamos, le metemos, después pasó esto, y después así, el problema del hombre y el pecado, y el hombre está perdido, está separado de Dios, y Dios vio la solución, que es Jesucristo, porque Dios ama al mundo, y Jesucristo vino a morir por nuestros pecados allá en la cruz, y Jesucristo le venció al diablo, le venció las maldiciones, y nuestra separación de Dios, cargó toda nuestra culpa, nuestro pecado, nuestra condenación, y Jesucristo resucitó de los muertos, y ahora tenés que tomar una decisión. ¿Verdad?
Ya quería correrte, ¿verdad? Y así se quieren correr mucha gente en nuestra campaña. Aprendí eso de Franklin Graham. Como predicador, personalmente, a mí Franklin Graham no me gusta. Porque es casi como una computadora que está hablando así. Pero una cosa, no es una crítica, cada uno tiene su gusto. Pero una cosa aprendí de Franklin Graham. Franklin Graham se sube al escenario y no pasan 3 minutos, creo que no pasan 3 minutos. Y le dice a la gente, al final de este mensaje, yo le voy a invitar que pasen aquí enfrente y que tomen su decisión por Cristo. Después predica el siguiente punto y le dice a la gente, al final de este mensaje usted va a tomar una decisión. ¿Qué sucede? Mientras que él predica, la gente ya calcula, yo tengo que decidirme, tengo que atender, tengo que saber a qué me voy a decidir. Y cuando llega el momento, la gente pasa enfrente a tomar su decisión por Cristo. Es un punto tan pequeño, pero muy importante. Nosotros le asustamos al final con el punto de la decisión si no le hemos preparado, ¿verdad? Si no le hemos preparado. Es como el muchacho que nunca la chica le vio ni le llamó la atención y tomaron un TV juntos y dice, ¿te quieres casar conmigo? ¿Verdad? ¿Qué pasó aquí, verdad? O sea, vamos a primero conocernos, vamos a ir por paso. Fue una decisión demasiado importante. Y la decisión por Cristo es muy importante y merece la persona ser avisado durante que hablamos que hoy va a tener esa oportunidad de tomar una decisión por Cristo. Amén. Bueno, un amén tengo, ya continúo todavía. Eso significa no predicar todo lo que sabemos. El evangelista no predica todo lo que sabe. Escucharle a Luis Palau en una campaña. Escucharle a Franklin Graham en una campaña. Escucharle a Alberto Motesi en una campaña. Y vos decís, y eso no me dice. Eso yo puedo decir también. ¿Verdad? Pero no es que eso nomás ellos saben. Ellos saben mucho más que eso nomás. Pero ellos reducen a lo que es necesario saber para una decisión. Yo lo comparo con el vendedor de autos. Una playa de autos. Aquí una playa de autos, aquí otra playa de autos. Y viene esa señora que tiene taquito alto y una billetera bien gruesa. Señor, yo quiero comprar un auto. Y el vendedor se entusiasma porque va a tener su comisión, ¿verdad? Le comienza. Mire, señora, este auto fue construido en Japón. Este auto tiene un motor de 200 HP. Este auto, el cilindro fue hecho de una aleación de estos y estos metales. Y las válvulas son así, el motor está en esta posición porque eso le da más potencia a este auto. Y tiene después la caja de cambio, tiene hasta 6 cambios. Y después tiene otra vez una fuerza especial para cuando querés adelantarte. Y en el diferencial se hizo algo que sea más ligero, que pueda empujar más rápido y arrancar más rápido. Y la señora está parada hasta que él termine todo lo que sabe. Muchas gracias, Señor. Se va allá enfrente y dice, estoy buscando un auto. Sí, ¿qué necesita? Y bueno, es para buscar a mi hijo de la escuela. ¿Y cuántos hijos tenés? 5. Y bueno, te conviene uno que tiene traileras de asiento. De poco consumo y es muy fácil de manejar. Tiene los espejos muy bien para retroceder. ¿Y cuánto sale su auto? Y bueno, sale $30,000. Voy a comprar su auto. ¿Y por qué no compró del otro que sabía tantas cosas? Porque le dio mucha información que a ella no le servían de nada. Y nosotros predicamos muchas cosas que a la gente no le sirve de nada. En serio le digo. No solo los evangelistas, también los pastores. Me dio casi risa. Tenía un programa de televisión en TV Chaqueña
Suelo tener un programa, sale semanalmente. Y estaban unas señoras conmigo. Hablábamos sobre, creo que cómo ser esposa en medio de, bueno, tema de los hijos, que las tensiones de cuando van a la escuela y bueno, cómo ser una esposa cristiana y el marido allá, en fin. Y sale una de ellas, muy buenas hermanas, creo que trabajan en la iglesia, comisión de damas, qué sé yo, con mucha sinceridad me dijo: lo que yo escucho el domingo en la iglesia, a mí no me sirve nada para mis problemas en la semana. Y yo me asusté. Pero ella lo decía con tanta sinceridad, ella no se dio, parece que en ese momento no se dio cuenta que estaba diciéndolo en la cámara y que probablemente su pastor lo iba a ver también, ¿verdad? Pero hay una gran verdad ahí. ¿Cuánto le sirve realmente a esa persona lo que yo le estoy diciendo? ¿Sabes qué? El orgullo, ¿saben qué? El orgullo nos juega una mala pasada ahí. De repente la persona nos comienza a escuchar y demasiado nos da el gusto de decirle todo lo que sabemos, ¿verdad? Y le metemos, como yo ahora en esta mañana le digo todo lo que sé, ¿verdad? Y le metemos, y la persona ya la perdimos. La persona ya dejó de atendernos. Porque le estamos hablando de demasiadas cosas. Como evangelista, sea sencillo, preciso, sin recurrir a estas vanidades. También es importante que no manipulemos a la gente. Hoy en la iglesia se manipula muchísimo. Se manipula con profecías, se manipula con mensajes, se manipula para recoger la ofrenda, ¿verdad? Cuando yo llego a un lugar y ya este hermano vino de lejos, dejó su familia, ¿verdad? Y se comienza a manipular a la gente para que esté ofrendando. Y el otro dice, hay que sembrar en buena tierra, y si siembra en el bolsillo del apóstol, es buena tierra y vas a tener gran fruto. Y el otro manipula con profecía, que Dios me reveló que tiene que hacer tal cosa. Y el evangelista también manipula. Hermanos, ajustémonos a la palabra, no hace falta añadir a la palabra y confiemos en la obra del Espíritu Santo. ¿Saben manipular? Es, por ejemplo, decir, ustedes van a orar ahí nomás en su silla, porque quieren recibir a Cristo. La gente ora. Termina la oración de decisión. ¿Quiénes oraron conmigo la oración de decisión? Ya le estamos trampeando ya. Levantan la mano medio tímido, pero levantan la mano porque quieren ser sinceros también. Bueno, todos los que levantaron la mano ahora pasan aquí enfrente. Le estamos exponiendo, le estamos manipulando. Estamos haciendo caer la pelota donde nosotros queremos. No estamos actuando con sinceridad. Si le vas a llamar al frente, decirle al comienzo que le vas a llamar al frente. Pero no le manipules, porque eso no le sirve para su decisión en su corazón, ¿verdad? Y nosotros a veces queremos ayudarle a Dios con estas formas de actuar, pero la manipulación y la brujería han destruido mucho en la iglesia de Jesucristo, porque van juntos: manipulación, brujería y el querer tener control sobre la gente. Así que tratemos con respeto a la persona. Y si la persona dice, yo no estoy dispuesto a una decisión hoy, respetemos eso. No está dispuesto y es su decisión. No hace falta ahí comenzar a manipular y dar la vuelta y la vuelta para que sacarle finalmente un sí y yo pueda después contar, él hizo su oración de decisión conmigo. Muchas en la iglesia. Me recuerdo una vez cuando Nicanor era presidente, nos juntó, en realidad su esposa nos juntó un grupo de pastores, pero vino él entrando y nos dio una retada de 2 horas. Está ahí, liga. Todos los pastores ligamos demasiado mucho ahí. Y él dijo, ustedes pastores, cuídense lo que están haciendo. A mí me ungieron con aceite, me mojaron mi saco. Estaba de posición de presidente en ese momento. Me mojaron mi saco diciendo que voy a ser reelegido. Ahora se van y le están diciendo al otro que va a ser elegido. Eso es manipulación.
Hubo un grupo de pastores, apóstoles de Paraguay, que estaba con Lino Oviedo pocos días antes de morir, profetizándole que él iba a ser presidente de la República. Y se murió. Eso es jugar con las cosas de Dios. Eso es que nadie nos cree. Hubo un grupo de pastores que le prometió a Víctor Bogado 200,000 votos de los evangélicos, y Víctor Bogado le dio dinero y camioneta para recorrer el país. ¿De dónde los 200,000 votos? Después esa misma gente pasó al lado de los liberales y estaban con los liberales teniendo una reunión cerrada. En la política, en tantas cosas nos hemos embarrado como evangélicos, que la gente ya les cuesta creernos y tomarnos en serio. Y si queremos recuperar la credibilidad como hijos y siervos de Dios, ajustémonos a la palabra y no más y no menos. Y que Dios obre. Y que Dios obre. Y que Dios se encargue de los resultados. Y si alguien se va a decidir, que se decida. Y si dice no, que quiere ir al infierno, bueno, esa es su decisión. Por más que nos duela, nosotros no podemos cambiar eso. No maltratar a la gente. Eso es muy importante también. No maltratemos a la gente, hermanos. Algunos de ustedes son unos mentirosos y un bandido, y este es un mujeriego que aquí... Y comenzamos a usar términos a veces así porque queremos asustar a la gente. Se van a ir al infierno y usted un hijo de Satanás ahí. Gentiles, inmundos. Siempre cuento ese ejemplo porque me encantó demasiado. Ahí también cerca de la Asunción sucedió una campaña. Una hermana sufría demasiado que su esposo no era creyente. Entonces le trae la campaña, se predica el mensaje y después termina la oración de decisión del evangelista y ella le dice: ¿y hiciste la oración? No hice. Pero qué estúpido que sos. Ni en el año del arquero se va a convertir, ¿verdad? No, con maltratar a la gente no. Jesús siempre trató con amor. Al único que le trató duro fue los fariseos. Pero eran porque le engañaban a la gente. Eran los líderes espirituales de la iglesia que le engañaban. A ellos sí, Jesús le usó términos muy fuertes. Hasta chicote estaba dispuesto a usar en el templo por esa falsedad. Pero a la gente que no conocía a Cristo, sea la mujer samaritana, sea la mujer que le querían apedrear porque había sido encontrado en adulterio, sea el endemoniado gadareno, sea quien fuese de la gente que vivía oprimido por el pecado, por el diablo, Jesús los trató con mucho amor. ¿Tiene problema el celular, Dani? ¿Sí? ¿Qué le pasa? Murió tu configuración. 20 minutos. Muy bien. Párense un poco porque algunos ya están pieracutuina. Un momentito, extender un poco tu brazo, patea la silla enfrente, pero no demasiado. Ahí ya pueden sentarse. Toqué algo para eso. Gracias. Gracias. Ahora queremos hablar todavía un poquito sobre la persona del evangelista. La persona del evangelista, generalmente el evangelista es confrontativo, no es pastor. Un evangelista, la gente le quiere mucho a los evangelistas cuando vienen, porque dice: así yo quiero que predique mi pastor, me dice. Pero cuando yo voy a ser pastor en una semana ya no me van a querer de pastor. ¿Verdad? Así que los evangelistas debemos reconocer. Yo fui ordenado con mi esposa al pastorado, pero reconocí
en un momento dado que mi llamado es evangelista y no pastor. Así que trato de apoyar la iglesia donde soy miembro, trato de apoyar también a los pastores, pero yo en mi llamado espiritual soy evangelista, aunque fui ordenado al pastorado. ¿Entienden? Entonces, a veces el evangelista también tiene don profético para apoyar su obra evangelística, o a veces don de sanidad para respaldar ese ministerio. A veces Dios da a una persona varios dones, pero por su característica, generalmente, el pastor y el evangelista no van juntos. Porque el pastor es compasivo. Porque el pastor le tiene que soportar esta ovejita desde chiquitito, en la juventud, en su rebeldía. Después le tiene que disciplinar, le tiene que recibir, le tiene que casar. Después le tiene que acompañar cuando sus hijos tienen problemas, ¿verdad? Y todas sus mañas y sus problemas, y domingo tras domingo enseñar la palabra, profundizar la palabra y acompañarle otra vez hasta su muerte. Ese es un ministerio que si no tenés un llamado de Dios no vas a poder hacerlo. Un ministerio pastoral. Acompañar a la persona con paciencia, con amor, toda la vida. Y están entre ellos los buenos, y están también aquellas ovejas, como alguien que dice que muerden, ¿verdad? Que patean, que preparan golpes, que tratan de serruchar la silla, ¿verdad? Y el pastor tiene que seguir amándolos, no puede pararse con amargura, echarle caña, va a correr la gente. Es el don del pastor. El don del evangelista es diferente, es enfrentar a la persona con el pecado. Pero ese enfrentar no puede ser todos los días, porque le va a destruir a la gente, ¿verdad? Por eso se hace un tiempo evangelístico que le enfrenta con el pecado, le presenta la solución que es Jesucristo y le da la oportunidad de la decisión. Es otra característica. Es como una empresa, el administrador y el vendedor. Son dos características muy diferentes. Uno que administra, que los números estén bien, que todo esté ordenado, y otro que vende. Son personalidades, por la naturaleza son muy diferentes, y también en el ámbito espiritual, generalmente, puede haber excepción, pero generalmente son diferentes. El evangelista vive una vida arrepentida y consagrada a Dios. Hermanos, si nosotros queremos desafiar el arrepentimiento, nosotros mismos tenemos que vivir el arrepentimiento. No solo habernos arrepentido una vez hace 20 años. Tenemos que vivir una vida arrepentida. Significa una vida donde hemos dado la vuelta, la espalda al pecado y la cara a Cristo, ¿verdad? Esa consagración es muy importante. También es necesario que busquemos un equilibrio entre familia, ministerio e iglesia. En estos días me dijo alguien, refiriéndose a una situación personal mía, familiar, y me dijo él, bueno, yo me decido más quedar con mi familia. Antes yo pensaba mucho en salir y servir, pero yo pienso, yo me quedo con mi familia para cuidar a mi familia. Y yo le dije a esta persona, esto mis antepasados, los menonitas, lo han hecho por cientos de años. Trataron de apartarse del mundo y cuidar sus familias. Pero el mundo estaba en el corazón de la gente. En esta tierra uno no puede encontrar un lugar apartado del pecado. Lo trataron también los monjes, los monasterios, apartarse del mundo y dedicarse a la oración. Las monjas. No se puede hacer eso. En este mundo no. Recién tenemos que partir allá. Pero aquí nosotros vamos a luchar. Y Jesús dijo, id y predicad. Jesús no dijo, quédense en casa y el mundo se va a convertir a Cristo. Ahora, ese ir y predicar no significa abandonar la familia. Emocionalmente, hay que tener tiempo con la familia, hay que pasar tiempo con los hijos. Y ahí ese equilibrio es bastante difícil. Yo he cometido muchos errores.
Aquí está Daniel, mi hijo, creo que con él y con su hermano ya tenían casi 20 años cuando primera vez me fui con ellos a la cancha a ver un partido. Mi hija, que era fanática del fútbol, ya era madre y de varios hijos y creo que tenía 26 años cuando primera vez me fui con ella a ver un partido de fútbol. Ellos conmigo se fueron a cientos de campaña y yo como padre estaba feliz creyendo que hacía bien. Pero yo no me fui lo que a ellos les interesaba. No supe hacer el equilibrio en muchas áreas y trajo cuentas muy fuertes en mi vida y en mi familia. Y solamente puedo depender del perdón de Dios y de mi familia. Pero si algo les puedo aconsejar, traten de buscar ese equilibrio. La iglesia también necesita un tiempo. Si 2 o 3 meses no aparecen en su iglesia, es muy difícil que tengan el respaldo de su iglesia. ¿Verdad? Porque la iglesia se va a olvidar de ustedes. Sus amigos se van a olvidar. En las misiones es lo mismo. Creo que David anoche también habló de las misiones en una parte. Hay una estadística que un muy alto porcentaje de los misioneros cuando vuelve ya no encuentra conexión con la iglesia que le envió un día. Y muchos de ellos quedan fuera de la iglesia. Es algo muy triste. Pero se perdieron los amigos formaron otros amigos, se desarrollaron en forma diferente. Entonces, la iglesia, la familia y el ministerio, mantenerlo en la balanza, es luchar en el día a día. ¿Verdad? Y hay que orar. Y yo lo he hecho. A veces venía cansado del interior de haber estado una semana o unos cuantos días fuera. Yo sabía, mi familia me espera y quiere ir conmigo a comer unos panchos ahí detrás del mercado 4, unos asaditos, ¿verdad? Entonces yo en el camino yo tenía que orar o pedirle a Dios la fuerza cuando llego en casa para que no diga ahora yo que quiero descansar y no quiero saber nada. Que eso es lo que me iba a dar la gana. Sino llegar en casa, cambiarme, subirnos al auto y ahora vamos a pasar un tiempo juntos. Cosas como esas. Porque la familia paga un alto precio por nuestro ministerio. La familia paga un alto precio por nuestro ministerio. Y a veces la pareja, sí, hemos llegado a un acuerdo, pero los hijos, nadie le preguntó a los hijos si nosotros fuimos llamados o no al ministerio evangelístico. Ellos ya nacieron en eso y bueno, no tenían otra opción de ser parte de eso y de recibir también los golpes que tiene ese ministerio. Entonces, como la familia paga un alto precio, nosotros también tenemos que cuidar de la familia. Está eso en la Biblia, ustedes lo conocen, pero solamente para recordarnos eso, y va a ser una lucha durante toda la vida. Yo me doy cuenta que va a ser una lucha durante toda la vida. No ha de abandonar demasiado la iglesia, pero solo quedarse en la iglesia no es la solución, así que como evangelistas tenemos que salir, pero tratar de mantener la relación ahí. Y la familia también, tenemos que salir, pero también tenemos que estar con la familia y también tratar de estar donde ellos están. Necesitamos amigos con quienes estaríamos dispuestos a conversar cosas que nos dan vergüenza y también a quienes estaríamos dispuestos a confesar nuestros pecados. Y amigos que estarían teniendo el carácter como para decirnos, Walter, aquí erraste, esta parte tenés que cambiar. A mí me ha ayudado mucho en mi vida haber tenido este tipo de amigos. Hace pocos días todavía vino un hermano, estábamos ante una campaña y dice, hermano, tenés que solucionar esto antes que venga la campaña. Vamos a ir a luchar allá y tenés que pedirle perdón a alguien. Y lo hice, hermano, porque me lo dijo con amor y reconocí que era cierto. Por más que yo estaba reclamando tal vez cosas, pero era cierto cómo vamos a ir a una batalla y ahí hay un problema.
Y yo le agradezco a ese hermano el coraje que tenía. De venir a decir, en la institución yo soy su jefe, pero él viene junto a mí y me dice, hermano, esta parte necesito decirte. Y yo te pregunto si tienes este amigo o esta amiga. Y si no la tienes, tenés que comenzar a buscar, a construir eso. Eso no nace solo. Generalmente no. Generalmente hay que pasar tiempo con este tipo de personas para que esto llegue a suceder. Porque si no, estamos en un momento dado solos. Y ahí no sabemos a dónde ir, a dónde buscar ayuda. Eso es muy difícil. La debilidad del evangelista, lógico, ir solo. Confrontarse donde no es necesario. Como por su llamado, por llamado somos confrontativos. Porque le confrontamos al pecador. Pero a veces nos confrontamos con un montón de gente que no era necesario confrontarnos. Nos enfrentamos con este, peleamos con este y con el otro también, y ya no estamos de acuerdo aquí también, ¿verdad? Y nos vamos confrontando y causando muchas heridas. Entonces, cuidémonos de no meternos. El Señor no te llamó a ser policía. El Señor tampoco te llamó a ser teólogo si sos evangelista. A discutir sobre cosas teológicas, a ver si se va a hacer de esta forma o de la otra forma. No, mi iglesia así. Esas son cosas de los teólogos, de las iglesias, de las organizaciones. El Señor te llamó a predicar el evangelio de salvación para que el pecador conozca a Cristo y se reconcilie con Dios y sea salvo y tenga vida eterna. Amén. Ese es tu llamado. No te metan demasiado cosas que nadie te llamó. Eso uno mismo tiene que decirse varias veces en la vida. Porque nos falta, ¿dónde está tentando la situación a eso? Otra debilidad es el orgullo. Cuando la gente nos felicita. Ay, cómo le gusta eso a la carne, Cuando hay resultados. Aquí es muy difícil, pastor, y de repente de noche haces un llamado y pasan 100 personas al frente. Sí, viste, lo hiciste bien, Lo hiciste bien, como alguien. Bueno, esas felicitaciones generalmente no nos hacen muy bien. Pueden animarnos, pero generalmente no nos hacen muy bien, ¿verdad? A veces es bueno animarle a un hermano, vamos a seguir, todos lo necesitamos, pero el orgullo le quita la gloria a Dios. Y David siempre le dio la gloria a Dios de sus batallas. El evangelista va a pelear batallas contra principados, potestades, contra gobernadores de las tinieblas. Se va en el nombre de Cristo, pero el poder es de Cristo, el llamado es de Cristo, la gloria es de Cristo. Si el Espíritu de Dios no obra, nadie puede convertirse. Es imposible una conversión, una salvación sin la obra del Espíritu de Dios. Entonces, en ese punto necesitamos cuidar nuestra carne, y a veces el Señor nos ayuda un poco dándonos con algunos hermanos que nos dan un chicote encima, entonces nos ayuda un poco a permanecer aterrizados y no volar demasiado alto, ¿verdad? Otro tema es el dinero. Como el de evangelista sale con el dinero rendir cuentas y no vender el evangelio. Y es un poco cuando hace muchos años me decía mi mamá, mi hijo, saca tu mano del dinero. Que otro tenga el dinero. No te metas con el dinero, ¿verdad? Y hermanos, hay una gran verdad en eso, porque muchos ministerios son destruidos a causa del dinero. Cuando alguien te da un dinero y tú no sabes para qué es, pregúntale a esa persona. Si esa persona dice es para vos y tu familia, entonces está bien. Ahora, si esa persona dice que es para el ministerio, ya es un poco diferente.
Si perteneces a una organización, tal vez perteneces a la organización. Si yo vengo aquí a predicar, yo no puedo recibir un dinero para mí, porque el ministerio a quien pertenece paga mis gastos, paga mi combustible, paga lo que yo voy a necesitar. Así que si recibo una ofrenda, la tengo que llevar al ministerio. Y eso es muy importante, hermanos, porque por el dinero, dice la Biblia, cayeron muchos por amar ese dinero. Yo sé que, hermanos, muchos salen allá lejos y tal vez no hay nada que te dan, una gallina te dan, ¿verdad? Pero hay también otras situaciones y no importa si la suma es grande o pequeña, que sea clara, o si no, conversar por lo menos con alguien sobre eso. No sé muy bien, pero hermanos, yo te quiero pedir tu consejo. Yo te podía contar muchos testimonios, cómo Dios me ha enseñado sobre eso, porque yo fallé también. Una vez me recuerdo, estaba saliendo de la iglesia y alguien me dio un dinero. Yo usé de ese dinero una parte para mí. Esa persona no me dijo para qué era. Y después comenzó la duda, si yo podía usar para mí o no. Entonces le dije, Señor, perdóname. Perdóname, lo hice sin autorización. Usé para mí una parte de ese dinero. Otra parte había usado para reparar el vehículo, no sé bien cómo fue el tema, pero sabía que había usado para mí de ese dinero y no, la persona no me dijo que era para otra cosa, pero tampoco dijo que era para mí. Bueno, yo ya le pedí perdón al Señor y me seguía el Espíritu Santo acusando. Entonces me fui al donante y hablé con él. Le dije, mira, tú me diste un dinero y yo de ese dinero tomé y usé para mí. Yo vengo a confesarte, a pedir perdón, y ahí tuve paz y se solucionó. En otra oportunidad pasó al revés. Alguien me dio un dinero y dijo, esto es para tu casa. Y era una suma un poco grande. Y justo en ese momento con mi esposa estábamos ayudando a un ex convicto. Entonces había un lote barato para comprar, yo usé ese dinero para comprar un lote para el ex convicto. Un hermano. Y yo creí que hacía algo muy bueno, porque le estaba tratando de ayudar a ese hermano a salir adelante. Había sido ladrón por mucho tiempo, ahora era convertido a Cristo, y le estaba ayudando a él con su esposa, le estábamos ayudando. Pero después le conté al donante, le dije, el dinero que tú me diste aquella vez, yo tomé la decisión de ayudarle a un hermano, a un ex convicto. Y ese hermano no me dijo mucho, me dijo solo, la próxima vez si te quiero dar un dinero le voy a dar a tu esposa, me dijo. Han pasado ahora ya como 15 años y creo que hasta hoy nunca más donó algo a este hermano. Comencé ahí a entrar en duda y le dije, Señor, yo voy a reconocer que fallé si este hermano va a perder al Tecoreí ese terreno. Así mismo pasó. No sé, por unas cuentas o lo que tenía, lo vendió, se terminó. ¿Qué aprendí? El dinero hay que usar para aquello, cosa para que la persona que te da y no para otra cosa. Si le te da para tus hijos, úsalo para tus hijos, no para vos. O para tu esposa, dale a tu esposa o tu esposo. ¿Entienden? Es muy importante que la conciencia no se contamine, porque nos quita autoridad en el momento de la proclamación. Entonces es un punto débil, como salimos mucho, no hay mucho control allá afuera, que con el dinero tengamos una delicadeza con el Espíritu Santo de Dios. También no vender el Evangelio. ¿Qué es vender el Evangelio? Como dice, para de sufrir, da una ofrenda de amor y voy a orar por ti, más o menos, ¿verdad? Nosotros tal vez no lo decimos tan groseramente, pero por tanto, ¿verdad? Por tanto voy a predicar, ¿verdad? Porque de gracia recibiste, está de gracia. No podemos vender los milagros de Dios. Eso no se puede, hermanos. Es un regalo que Dios te dio el don, así que utilízalo,
pero Dios va a atender tus necesidades. Sí, todos tenemos necesidades. Y Dios te va a dar y te va a regalar, pero no mezclar el ministerio, la ministración, la oración, el mensaje de salvación con económico. Eso no quiere decir que no, la Biblia dice el obrero es digno de su salario, ¿verdad? Inclusive de doble honor, dice la Biblia. Creo que me entienden bien que estamos hablando de dos cosas diferentes, ¿verdad? Sí podemos recibir apoyo de una organización o alguien que nos apoya a nosotros, como lo dije, ¿verdad? Pero no ir y comenzar a canjear nuestro ministerio por la parte económica, ¿verdad? O ir donde me pagan y donde no me pagan no me voy, o no predico, cosas así, ahí estamos yendo mal. Bueno, vamos a terminar hoy aquí, nuestro tiempo ha terminado, gracias por escucharnos y vamos a orar. Señor, te doy gracias porque tú estás aquí y gracias por que nos llamaste al ministerio del evangelismo. Te doy gracias por aquellos que ya han escuchado el llamado, por los que lo escucharán todavía. Gracias, Señor, porque tú eres el dueño de la obra, tú pagaste el precio en la cruz. Nosotros solamente queremos seguir tus pisadas. Pido, Dios, que tú nos hables en estos días aquí, que convoques, que llames, que bautices con tu espíritu y que estas palabras puedan llegar en lo profundo de nuestro corazón. Oro, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga. Bien, hermanos, ¿qué les parece si tenemos un corto receso? Vamos a tener un receso de aproximadamente 30 minutos, 10:45 según el programa de ustedes. Volvemos otra vez aquí y para que el receso sea más interesante, si algunos quieren pasar por la cocina pueden pasar, tenemos un pequeño break ahí. Entonces hay algo para tomar, si alguien quiere para su tereré, algo así, entonces hay una canilla. No hay problema ahí, no le digo que hay hierba, entonces vamos a aprovechar este tiempo así para refrescarnos un ratito y después volvemos para las 10:45, seguimos con la siguiente plenaria con el misionero Timothy Kunkel. ¿Les parece, hermanos? Vamos a aprovechar este receso entonces.